Muy bien, hermanos. Continuamos con la serie de predicaciones expositivas del Evangelio según San Marcos. Pueden ubicarse allí en el capítulo 2 de Marcos. La semana pasada nosotros vimos ese pasaje tan interesante donde Jesús perdona los pecados de un paralítico. Vemos allí una escena impresionante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente Él perdona los pecados de ese paralítico, sino que también lo sana, hace una demostración increíble allí de su poder. Dijimos que Marcos está mostrando una de las evidencias de la autoridad y del poder del Señor para perdonar pecados. Pero claramente el texto nos mostró que cuando el Señor perdona los pecados de ese hombre, inmediatamente surge lo que podríamos llamar una controversia, surge allí un problema, una discusión acerca de la autoridad que Él tenía para perdonar pecados puntualmente. Y ese evento que nosotros vimos, esa controversia que vimos allí con los fariseos, con los escribas de la época, es el primer evento controversial, podríamos decir, de una serie de situaciones, de 5 eventos que Marcos va a relatar en el capítulo 2 y en el principio del capítulo 3. La primer controversia tiene que ver con la autoridad del Señor para perdonar pecados. Nosotros vimos que los escribas y fariseos se escandalizaron, vimos la semana pasada. La segunda controversia tiene que ver con el texto que nosotros vamos a estudiar hoy, que nosotros vamos a leer, que es versículo 13 del capítulo 2 al versículo 17. Vamos a ver que Jesús se reúne con recaudadores de impuestos y pecadores, publicanos y pecadores, dice el texto, y tiene allí una cena, tiene una comida con ellos, y eso va a generar controversia. Pero el relato de Marcos continúa ahí en el capítulo 2, y la tercera controversia que nosotros vamos a ver ocurre con los discípulos del Señor Jesús, que no ayunaban, así a diferencia de los discípulos de los fariseos o los discípulos de los de Juan el Bautista, que sí ayunaban. El Señor va a ser confrontado por esa situación con respecto a sus seguidores allí. La cuarta controversia está relacionada al día de reposo y se relata que los discípulos del Señor tuvieron hambre, dice allí al final del capítulo 2, y ellos arrancaron, dice, espigas para comer. Entonces otra vez se escandalizan los fariseos y escribas y comienzan a cuestionar ¿por qué los discípulos de Jesús hacen semejante cosa en el día de reposo? Y la última controversia está al principio allí del capítulo 3, que tiene que ver con el hecho de que Jesús sana a una persona, ¿dónde? En el mismo día, el día de reposo. Esos son los 5 acontecimientos. Claramente no lo vamos a ver todos hoy. Vamos a ver el segundo tema allí controversial que arranca en el capítulo 13, en el versículo 13 del capítulo 2. Así que vamos a leer, acompáñenme por favor, dice el texto. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, y termina allí el pasaje, sino a pecadores. Contundente el Señor en su respuesta, una respuesta sobre la cual vamos a meditar profundamente al final del mensaje. Pero fíjense cómo Marcos dice que Jesús se dirige nuevamente al mar de Galilea. Fíjense que Marcos es muy claro, y eso que parece ser un detalle menor, no es menor, porque dice: volvió a salir. Ustedes acuérdense que Marcos continuamente está relatando de manera condensada todo lo que es el ministerio del Señor Jesús, y lo vamos a ver al Señor Jesús sumamente activo en este evangelio. Marcos dice que Él se dirige nuevamente a lo que sería el mar de Galilea y continúa, fíjense, un distintivo, una característica del ministerio del Señor Jesucristo, enseñando la palabra de Dios a toda la multitud que se congregaba allí con Él, es lo que dice el texto.
Una vez más, nosotros vemos muy claro en el texto, en el relato de Marcos, que Jesús no vino necesariamente al mundo como un sanador, dijimos semanas atrás, sino que Él vino como un predicador, como un proclamador del Evangelio, un predicador de la palabra de Dios. Ese era el oficio del Señor Jesús y es el modelo para todo pastor, para todo siervo del Señor. El Evangelio de Marcos nos muestra al Señor Jesucristo durante su ministerio en continua acción, continuamente trabajando. Tuvo un ministerio vertiginoso y nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, allí en el capítulo 1, vemos que Él hace un viaje misionero. ¿Se acuerdan la introducción del mensaje anterior? Él hace un viaje misionero, luego regresa a Capernaum y se encuentra haciendo ¿qué cosa? Predicando la palabra de Dios en una casa. Vimos allí la semana pasada la escena donde aparece este paralítico con sus amigos. Ya estudiamos eso y ahora, dice Marco, nuevamente vuelve a salir. Sale de nuevo para el mar de Galilea y continúa su ministerio de predicación y enseñanza. Y fíjense lo que ocurre en ese contexto. Dice el verso 14 de nuestro pasaje: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose, le siguió. Cuando nosotros leemos el Evangelio según Mateo, nosotros vamos a descubrir, nosotros estamos parados en Marcos, pero si vos lees el texto según Mateo, nosotros vamos a descubrir que ese Leví que se menciona allí en el Evangelio según Marcos era precisamente Mateo el apóstol, uno de los seguidores del Señor Jesucristo, el autor del primer Evangelio que nosotros encontramos allí en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, Mateo va a relatar el nombre de los apóstoles, va a dar la lista de los apóstoles del Señor. Y Mateo es el único que se refiere a sí mismo como Mateo, el publicano o el cobrador de impuestos. Ese es un detalle interesante. O sea que nosotros estamos en nuestro pasaje, tenemos a un tal Leví, que no es ni más ni menos que el autor del primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, o sea, Mateo. Los publicanos, fíjense, vamos a hablar un poquito acerca del oficio de este hombre. Este hombre, repito, para no irnos de nuestro pasaje, al cual el Señor lo llama y le dice que lo siga. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran judíos, anotá este detalle, eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos. ¿A quiénes? A los de su propia nación, o sea, a los mismos judíos. En esa época, cuando los judíos estaban bajo el Imperio Romano, pagaban muchísimos impuestos. Entonces, ¿quiénes eran los publicanos? Aquellos cobradores de impuestos que les cobraban a los de su propia etnia. Eran considerados traidores de la nación de Israel. Escuchen bien esto. Mateo era considerado en ese momento un traidor de su nación. ¿Por qué? Porque cobraba impuestos bajo el imperio, pero no solamente que cobraba impuestos, sino que era un abusador como todos los publicanos o cobradores de impuestos de la época. ¿Por qué? Porque tenían la costumbre de extorsionar al pueblo de Israel, tenían la costumbre de cobrar más de lo debido a los de su propia nación. Así que imagínense la cultura del momento y el contexto hebreo del momento, lo que significaban para los judíos los publicanos, los cobradores de impuestos. En términos religiosos, hermanos, estos publicanos y cobradores de impuestos eran considerados impuros por el tipo de trabajo que ellos realizaban. ¿Por qué? Porque estaban en continua relación con gentiles, con los gobernadores, los líderes del imperio. Y para los judíos, quienes no eran de su raza, eran considerados como perros. Los gentiles para un judío era considerado un perro, una persona que no era de la nación de Israel. Entonces los publicanos estaban en continua relación con gentiles, entonces ellos eran impuros religiosamente hablando. Ellos no tenían vida religiosa, los publicanos, no se les permitía participar de las ceremonias religiosas del templo, por ejemplo, como podía hacerlo cualquier judío normal. Un publicano estaba en la misma categoría, para que ustedes tengan dimensión, de un ladrón y de un homicida. Para la vida religiosa de Israel, un publicano estaba excluido de tener contacto con Dios, de tener comunión con Dios. Los líderes religiosos
Los fariseos, escribas y demás consideraban a los publicanos ajenos a cualquier tipo de vínculo con Dios. El judío que se hacía publicano amaba tanto el dinero que, sabiendo estas cosas, sabiendo el rechazo que iba a tener de su propia nación, ellos estaban dispuestos a sacrificar su nombre, su reputación, sus familias, sus amistades, con total de alcanzar una mejor posición económica. Un publicano, por lo general, era un judío que tenía muchos vínculos con el gobierno de turno, en este caso el Imperio Romano. Entonces ellos, a sabienda de lo que significaba, en lo que se iban a meter, no les interesaba nada, amaban el dinero por sobre todas las cosas. Y como les dije antes, Mateo o Leví, el hombre de nuestro texto, el autor del primer evangelio que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, era parte de este interesante grupo de personas. Eso para meternos en el contexto, hermano, para tener noción de quién era Mateo. Fíjense, por todo lo que nosotros acabamos de escuchar, por lo que les acabo de decir, Mateo era un idólatra, era un hombre que le había vendido su alma al Imperio Romano, era un codicioso, era un traidor, según lo que escuchamos, era un ladrón, un extorsionador, estafaba a los de su propia nacionalidad, era un abusador. Eso era Leví, el hombre al cual el Señor llama para que lo siga. Pero fíjense lo interesante del relato que está haciendo Marcos. De todas las personas que estaban rodeando allí en ese mar de Galilea, el Señor llama puntualmente a este hombre, a este miserable hombre pecador, para que lo siguiera. Ese día, hermano, nosotros podemos entender, interpretar, y de hecho más adelante el texto nos va a mostrar que ese día había personas de conducta intachable según el estándar de la sociedad. En esa multitud que rodeaba al Señor había gente miserable, había pecadores pervertidos y demás, pero había gente intachable, había gente con buena reputación, había gente con buen nombre. Sin embargo, el Señor se enfoca, el Señor se fija en uno de ellos, y es nada más y nada menos que este publicano y pecador, como dice el texto. Lo que hizo el Señor fue enfocarse en un tremendo pecador y le pide que lo siga. Y nosotros ahí vemos ya un patrón sumamente claro en el ministerio del Señor Jesucristo, y es el llamado que Él hace continuamente a pecadores para transformarlos en sus discípulos. Ese patrón lo empezamos a ver en el capítulo 1, porque vamos a ver que el llamamiento de Leví es similar a lo que se relata en el capítulo 1. Pero Él continuamente va a estar llamando pecadores para transformarlos en seguidores suyos. Ese día el Señor Jesucristo se fijó nada más y nada menos que en el rechazado de la sociedad, de la cultura, en el odiado, un hombre sin escrúpulos. A ese hombre Él llamó para que dejara todo, dice el texto, y ahora lo vamos a leer a la luz de lo que relata el otro evangelio, para que dejara todo y lo siguiera. Y esa palabra que aparece allí en el versículo 14, fíjense, anótenla, sígueme, es una palabra sumamente interesante porque es un imperativo presente, es decir, lo que nosotros estamos leyendo ahí es una orden que tiene que cumplirse inmediatamente y continuamente. Esos son los detalles del imperativo. Es una orden, repito, que debe cumplirse inmediatamente y continuamente. Jesús no lo está llamando para pasar un rato con Él, para tener un momento de compañía, para charlar y demás y listo. No, Jesús le está dando una orden a este hombre, Leví, de carácter continuo. Jesús le está pidiendo que lo siga, y las implicaciones de sígueme es sígueme durante toda tu vida. Eso es lo que el Señor le está diciendo. O sea, vos me vas a seguir durante toda tu vida, durante lo que reste de vida en este mundo. Jesús le está pidiendo a Mateo que deje su trabajo. Jesús le está pidiendo a Mateo que deje la codicia que lo caracteriza. Le está pidiendo que deje a un lado a ese ídolo que es el dinero, el cual él amaba y no le importaba lo que significaba lo que vendría después por ser publicano. Jesús le está pidiendo que deje todo y se transforme en un seguidor exclusivo de Él, que lo siga únicamente a Él. Ahora yo tengo que ser el objeto de tu amor, es lo que le estaría diciendo el Señor. Ahora yo voy a ser el objeto de tu confianza, de tu satisfacción. En otras palabras, hermanos, Jesús estaba llamando a Mateo a venir a Él en arrepentimiento y fe.
Jesús estaba llamándolo, esa palabra sígueme tiene esa implicación de que Mateo vaya a él en arrepentimiento y fe. En el capítulo 1 nosotros vimos una escena parecida cuando el Señor llamó a Pedro y a Andrés, a Juan y Jacobo, en el versículo 16 del capítulo 1. Recién les dije, este es un distintivo del ministerio del Señor, llamando pecadores para transformarlos en seguidores suyos. Bueno, desde el capítulo 1, desde el principio de su ministerio, Él comienza a hacer eso, y lo vemos allí en Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron estos pescadores? Dejando luego sus redes, dice, le siguieron. Versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban sus redes, otros pescadores. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron, dice el texto. Todos estos hombres, hermanos, que se menciona allí en el capítulo 1, pasaron por una experiencia similar a la de Mateo. Jesús los llamó y de inmediato, al igual que el hombre de nuestro texto, comenzaron a seguirle. En el Evangelio de Lucas, el texto paralelo dice que cuando Jesús lo ve a Leví o a Mateo sentado en la banca de los tributos públicos, le dice: sígueme, y ahí está el agregado que no lo encontramos en nuestro pasaje. Dice: dejándolo todo, Mateo se levantó y lo siguió. Cuando nosotros leemos nuestro pasaje, parece como algo muy simple, pero en realidad la aclaración que hace Lucas es que él lo dejó todo, abandonó todo. Eso es sumamente importante, hermanos. Dejándolo todo, se levantó y le siguió, dice el texto. Mateo, hermanos, hizo lo mismo que hicieron Pedro y Andrés del capítulo 1, Jacobo y Juan, pero hay una diferencia. Porque estos hombres que dejaron todo, abandonaron las redes y lo siguieron, ellos podían volver en algún momento, si al que estaban siguiendo no era realmente el Hijo de Dios, ellos podían volver a las redes. De hecho, conocemos por el relato de los evangelios que algunos hicieron eso en un momento determinado. Pero la particularidad con Mateo es que un publicano, si decidía abandonar su puesto, no podía volver nunca más a su trabajo, a su puesto. Ustedes imagínense las autoridades del Imperio Romano estableciendo vínculos con judíos, que era una estrategia para dominar a los judíos. Imagínense que detrás de Mateo había probablemente muchos otros, porque eran muy comunes los publicanos y cobradores de impuestos. Entonces, abandonar todo y seguir a Cristo iba a tener una implicación sumamente seria en su vida, porque él no podía volver a su trabajo. O sea que en ese momento Mateo, hermanos, estaba tomando la decisión de cortar por completo con lo que había sido su vida hasta ese entonces, con el único objetivo de seguir a Cristo. Esas son las implicaciones de sígueme, de la decisión que él está tomando. ¿Y sabes cómo la Biblia le llama a ese tipo de determinaciones? Cuando alguien deja por completo todo lo que era conocido en su vida hasta ese momento y comienza a seguir pura y exclusivamente a Cristo. ¿Sabes cómo se le llama eso? Conversión, le llama la Biblia. Mateo se había convertido nada más y nada menos que en un seguidor de Cristo. Lo abandonó todo por Cristo. Cuando una persona se convierte, hermano, a Cristo, hay un cambio radical en su perspectiva de la vida. Hay un cambio radical en su cosmovisión de la vida. ¿Saben por qué? Porque lo que cambia en realidad es su corazón. Eso es lo que pasa con un verdadero convertido. Cuando Jesús llamó a Mateo, Mateo entendió que era mejor seguir a Jesús que continuar estafando, que continuar extorsionándolo de su propia nación. Él entendió que era mejor seguir a Jesús que seguir amando el dinero. De repente el Señor Jesucristo se transformó en el objeto de su seguridad, de su confianza. Mateo, cuando Cristo lo llamó, dejó de ser un idólatra. Por primera vez en su vida, hermano, él había encontrado algo que era sumamente superior a todo lo que él había atesorado, a todo lo que él había guardado en el momento.
Nosotros leímos un texto donde él ahora, vamos a estudiar eso, él se encuentra en su casa cenando con Jesús y con un montón de gente. O sea, él estaba en una posición económica sumamente superior a la de cualquier judío de la época. Pero en ese momento, claramente, él encontró algo sumamente superior a todas esas riquezas terrenales. Durante mucho tiempo el dinero había sido todo para él, dice un comentarista. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, estaban por encima de su reputación, estaban por encima de Dios mismo. ¿Por qué? Porque un publicano sabía que iba a ser juzgado religiosamente, jamás iba a poder entrar en el templo, sabía que iba a ser catalogado como alguien que no tenía relación con Dios, y dice este comentario, estaba por encima de Dios mismo hasta que se encontró con Jesús y recibió su llamado de sígueme. Entonces, ¿se dan cuenta de las implicaciones de la palabra sígueme en nuestro texto? Nosotros hablamos ya la semana pasada que la fama del Señor Jesucristo había crecido notoriamente. Y es obvio, aunque no está claramente en nuestro pasaje que estamos estudiando, pero es obvio que Mateo muy probablemente había escuchado de Jesús, conocía la fama del Señor, sabía lo que Jesús predicaba. Y eso que él probablemente escuchó acerca de este hombre en ascenso, de este gran predicador en ascenso, eso que él probablemente escuchó fue suficiente para entender la buena noticia del Evangelio. Porque él seguramente estaba al tanto de la predicación de Jesús. Y él pudo entender que él era un hombre miserable que necesitaba ser perdonado, era un hombre miserable que necesitaba ser aceptado en la presencia de Dios, pero no por mérito suyo, porque no tenía ningún mérito, no había nada bueno en él, todo lo contrario, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Fíjense, hermano, versículo 14 de Marcos 1. Fíjense que Jesús no era un milagrero como los había en esa época, no era un payaso. Jesús era un predicador del Evangelio. Esa es la distinción del ministerio del Señor Jesucristo. Verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿A qué vino? Dice, predicando el Evangelio del reino. Predicando el Evangelio. Verso 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tipo de predicación tenía el Señor? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, hermanos. Esa predicación sin duda había llegado a los oídos de este hombre. Ese tipo de predicación era lo que estaba golpeando probablemente la mente y el corazón de Mateo. Ese tremendo pecador que no podía ni siquiera participar de las ceremonias religiosas del templo, ¿qué estaba haciendo ahora? Ahora estaba siendo invitado por Dios mismo a ser parte de su reino. ¿Te das cuenta? Con el único requisito, ¿cuál? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa era la predicación de nuestro Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice un autor, Jesús le pidió a Mateo que deje atrás ese pequeño reino que él había construido y lo llamó a ser parte nada más y nada menos del reino de Dios. El llamado fue, deja tu reino y ven para ser parte del reino de Dios. ¿Cómo? Siguiéndome a mí. Esa es la idea del texto. Hay algo muy curioso, hermanos, en el Evangelio de Mateo, que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios y tiene que ver precisamente con la parábola de Jesús acerca del tesoro escondido. Si ustedes buscan allí Mateo capítulo 10, hay una parábola que se relata solamente en este evangelio, en el Evangelio de Mateo, acerca del tesoro escondido, y va a decir lo siguiente. Fíjense lo que dice el Señor en Mateo 10:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso fue exactamente, hermanos, lo que le ocurrió a Mateo. Él encontró ese tesoro precioso que es Cristo Jesús y estuvo dispuesto a venderlo todo. ¿Para qué? Para comprar ese campo, para seguir a Cristo. Lo poco que él había podido conocer del Señor Jesucristo fue suficiente, hermanos. ¿Para qué? Para opacar, para oscurecer todas las cosas de este mundo que él amaba. Repito, cuando el Señor llega allí al mar de Galilea, no era un desconocido para él.
La predicación de Cristo, sin duda, estaba haciendo eco en su corazón y en su mente, al punto de que cuando el Señor le dice, sígueme, él no se pudo resistir a la voz de Cristo. En este momento de la historia, hermano, que se relata allí en Marcos, nuestro pasaje, el Señor todavía no había ido a morir a la cruz. No había muerto en la cruz como un sustituto nuestro. El Señor no había resucitado de los muertos. El Señor no había ascendido a los cielos, a la diestra del Padre. El conocimiento, repito, hermanos, que Mateo tenía de Jesús era básico, era escaso, podríamos decir. ¿En comparación con qué? En comparación con el conocimiento que vos tenés hoy de Jesús. Pensá en eso. Este es el momento donde tenemos que poner nuestra mente en acción. Pensá en vos y comparate con este hombre. El conocimiento que Mateo tenía era escaso en relación al conocimiento que nosotros tenemos hoy. Pero fíjense, aún así, este hombre con un conocimiento rudimentario de quién era Cristo, lo dejó todo, lo abandonó todo para seguir a Jesús. Y dice el texto que lo hizo con gozo, con alegría, contento lo hizo. No se fue frustrado siguiendo al Señor. Jesús lo había llamado con un llamado irresistible, hermanos. El llamado del Señor fue irresistible, produjo un cambio de corazón. ¿Por qué? Porque nadie puede resistirse a la voz de Cristo, hermano. Su voz y su gracia son irresistibles. Cuando Cristo llama, nadie puede resistirse, y eso lo vemos en el capítulo 1, eso lo vemos ahora en el capítulo 2. Bajemos a tierra esto que venimos desarrollando, hermanos. Muchas personas dicen que se han convertido a Cristo. Y esta es la idea, que vos te evalúes, te examines en este momento. Muchas personas dicen, yo me convertí al Señor. Y andás a ver lo que eso significa o lo que ellos entienden de convertirse al Señor. Capaz que hay tantas formas o tipos de conversión como persona puede haber en el mundo. Convertirse no es levantar la mano en una iglesia, por ejemplo. Convertirse no es pasar al frente, no es hacer una oración de pecador que está tan de moda en el círculo evangélico. Convertirse no es invitar a Jesús a entrar a mi corazón y listo, ya soy un convertido, ya soy un cristiano. A vos te sorprendería tal vez saber que en ninguna parte de la Escritura encontramos evidencia de ese tipo de conversión, como que yo le tengo que abrir mi corazón para que el Señor entre a mi vida y ya soy cristiano. La Biblia no le llama conversión a ese tipo de prácticas, que en nuestros días son prácticas religiosas. Hacé tal oración, los 4 puntos, 3 puntos del evangelismo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos estudiando el texto de Marcos capítulo 2, y estamos viendo, hermanos, que la perspectiva que Mateo tenía de la vida fue transformada en un instante por el llamado de Jesús. Eso es lo que vimos, que su cosmovisión de la vida, sus valores, sus anhelos, sus deseos, sus proyectos, sus planes, cambiaron absolutamente por el llamado de Jesús. Lo que antes tenía valor para Mateo, ahora había perdido ya el gusto, había perdido la magia, había perdido el encanto. ¿Por qué? Porque él estaba cautivado por la gloria de Cristo, hermano. Eso fue lo que le pasó a Mateo. Él se vio cautivado por el Señor Jesucristo, al punto de que no pudo hacer otra cosa más que responder a ese llamado y abandonarlo todo. Y la pregunta para nosotros hoy es, para vos puntualmente, es, ¿vos pasaste por ese tipo de experiencia en la vida cristiana? Ese tipo de experiencia que nosotros estamos leyendo acá en el Evangelio según San Marcos. Vos pasaste por ese tipo de conversión, porque eso es conversión a la luz de la Biblia. Eso es lo que hace un verdaderamente convertido a Cristo. Lo deja todo por amor a Cristo y se va en pos de Cristo. Y ese es el examen que vos tenés que hacerte hoy. Habré pasado por este tipo de conversión, y yo no te estoy preguntando cuántos años tenés en la iglesia o cuántos años tenés de creyente. No te estoy preguntando si vos alguna vez hiciste alguna de estas prácticas que mencionamos antes. Levantar la mano, pasar al frente, hacer una oración, invitar a Jesús que entre en tu corazón. No es esa la pregunta. La pregunta es, ¿pasaste por la experiencia de Mateo? La experiencia que nosotros estamos estudiando. Porque la Biblia, hermanos,
no reconoce dos clases de discípulos de Cristo como se predica en algunos lugares. Los que siguen a Jesús y lo dejan todo, o los que siguen a Jesús pero todavía están aferrados a este mundo. Esa enseñanza diabólica del creyente carnal. Es creyente, pero todavía Jesús no es su Señor, es su Salvador, pero no es su Señor. Eso es diabólico. Nunca vas a encontrar a creyentes que solo en la Biblia, que tienen a Cristo como Salvador, pero no como Señor. No, Él es el Señor y el Salvador de aquellos que fueron lavados y comprados por su sangre. Entonces la Biblia no habla de dos tipos de discípulos, los que siguen dejándolo todo o los que lo siguen a media, porque todavía están aferrados a algunas cosas, todavía están aferrados a algunos planes personales. No hay dos clases de discípulos, hermanos. Lucas 14:33 dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y es determinante el pasaje: el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso no quiere decir que los que siguen a Jesús, si vos querés ser un seguidor de Jesús, tenés que, escuchen esto, porque quiero ser claro, pero específico y contundente también, hermanos, para que no se malinterprete. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Eso no quiere decir que los que siguen a Jesús deben vender todas sus pertenencias, deben dejar su oficio, su profesión, su carrera, sus anhelos, sus deseos, sus planes, necesariamente, es la pregunta. Necesariamente. ¿Por qué? Porque habrá ocasiones, por más extremista que les parezca lo que les voy a decir, habrá ocasiones donde necesariamente tal vez un creyente tenga que dejar trabajo, carrera, anhelo, dependiendo de lo que sea. ¿Por qué? Porque si eso atenta contra el objeto máximo de tu adoración, de tu admiración, que es Cristo, o sea, no vas a jugar a medias, como quien dice. Pero repito, para aclarar, Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No significa que tenés que ir y tirarlo todo, dejarlo todo, necesariamente. Pero ¿sabés qué sí significa? Que debes renunciar en tu corazón a todo eso. Debes renunciar en tu corazón a todo eso. Todas esas cosas tienen que pasar a un plano muy secundario en relación a Cristo. ¿A quién es Cristo? ¿A quién es Jesús? Mis anhelos, mis proyectos, mi deseo, mi trabajo, mi carrera, todo eso pasa a un plano secundario. Cuando yo me convierto a Cristo, esas cosas tienen que dejar de ser lo que ya te definen a vos. No, me definían a mí. Ahora no me definen esas cosas. Eso tiene que dejar de ser lo que domina tu vida, lo que controla tu mente, tu corazón. Tiene que dejar de ser la base de tu supuesta felicidad. Eso tiene que dejar de ser el motor de tu existencia en este mundo. A partir de que vos te convertiste a Cristo, todo eso queda a un lado. Renuncio. Ya no ocupa un lugar primordial en mi corazón. Ahora Cristo es el todo en mi corazón. Estoy completo en Cristo. Él es el que me completa. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, hermano, deja de ver las cosas que tiene como sus posesiones. Escucha esto, porque él mismo se ve a sí mismo como una posesión de Jesús. Grabate esto en tu mente. Cuando una persona se convierte, un verdadero convertido a Cristo, deja de ver las cosas que tiene como sus posesiones. ¿Por qué? Porque yo ahora paso a ser posesión de Cristo. La persona que se convierte a Cristo entiende que el Señor es su dueño. Esa persona ahora es posesión de Cristo. Todo lo mío es de Él. ¿Por qué? Porque yo mismo soy de Él. ¿Se entiende? Y si hay algo mío, plan, trabajo, carrera, en fin, lo que te defina o te definía, si hay algo mío que atenta contra mi relación con Cristo, ¿sabes qué? Un verdadero creyente lo desecha de su vida. Es lo que hizo Mateo. Desechó todo de su vida, lo abandonó todo, lo dejó todo para seguir a Cristo. Y este es el momento, hermano, de la predicación donde vos tenés que evaluar tu vida seriamente. ¿Por qué? Porque el que no está dispuesto a hacer eso que yo te estoy contando y explicando por causa de su relación con Jesús, es porque no conoce a Jesús. El que no está dispuesto a abandonarlo todo por Cristo es porque no conoce a Jesús. Y no lo digo yo, es lo que dice Lucas. ¿Dónde? En el texto que leímos. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, esa persona no puede ser un seguidor de Cristo. No conoce realmente al Señor. Y si esto no te convence todavía, el ejemplo que estamos viendo de Mateo en el libro de Marcos,
Yo quisiera que por un momento nos concentremos en la vida de Pablo. En Filipenses capítulo 3 dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Filipenses capítulo 3, versículo 7. Si vos lees todo el capítulo, y yo te animo a que lo leas, ahí vas a ver a Pablo mostrando quién realmente era entre los judíos y mostrando todas las ventajas y su reputación, su buen nombre y sus jerarquías dentro de lo que es el judaísmo. Pero dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Esa palabra ganancia de Filipenses 3:7 era todo aquello que hacía de la vida de Pablo algo digno de ser vivido. De eso está hablando Pablo. O sea, todo lo que yo consideraba como digno en mi vida, fundamental, necesario, lo que me daba identidad, es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Sabes qué? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, o sea, el Rey de mi vida, el Kurios es la palabra griega. Él es el Rey, Él es el Señor. Por esa palabra, señores, por la que morían los creyentes en el primer siglo. O sea, de ninguna manera le iban a decir Kurios al emperador. Él es mi Señor, Cristo es Señor. ¿Te das cuenta? Y las cabezas le eran rebanadas. Cristo es Señor. Y Pablo está diciendo lo mismo. Dice, yo estimo todas las cosas que eran ganancias para mí, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Y dice, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Para qué todo eso? ¿Cuál es el objetivo, Pablo? Dice el texto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo era consciente, hermano, de que seguir a Cristo de esta forma podía significar no solamente persecución, sino que podía significar precisamente la muerte, padecer lo mismo que Cristo padeció. Pero de ninguna manera él estaba dispuesto a negociar su relación con Cristo, hermanos. Porque la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje que acabo de leer, dice, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Nada vale, todo en tu vida no vale nada cuando vos lo pones en la balanza y lo comparás con el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y termina diciendo esta traducción, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. A fin de llegar a ser uno con Él. Eso es lo que es conversión, hermano. Llegar a ser uno con Cristo. Y la pregunta vuelve a ser la misma, porque no salimos de la aplicación, todavía estamos aplicando el texto. ¿Vos podés identificarte con las palabras de Pablo? Antes te pregunté si podés identificarte con Mateo. Ahora yo te pregunto, ¿te podés identificar con estas palabras de Pablo? Porque si no es así, hermanos y amigos, es muy probable que nunca hayas pasado por un verdadero proceso de conversión. Porque yo lo que estoy haciendo es leerte la Escritura y estoy explicando la Biblia, no estoy inventando cosas, no estoy inventando conceptos de mi mente, sino que estamos leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo te está dando testimonio a vos en este momento de si realmente pasaste o no por un proceso de conversión de este tipo. Y si no pasaste por un proceso de conversión de este tipo, es serio y tal vez hoy es el momento para que vos te examines y evalúes tu vida a la luz de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice que en el día del juicio muchos en ese momento van a llegar pensando que eran algo que en realidad no eran. Y esto es materia obligada cuando predicamos la palabra de Dios, cuando hablamos de conversión. O sea, en aquel día va a haber personas que pensaban una cosa de sí mismos cuando en realidad no eran. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y fíjense la declaración del Señor Jesucristo, durísima. Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el pasaje paralelo, Lucas va a decir lo siguiente, el Evangelio según San Lucas va a decir, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta. Fíjense la analogía, la ilustración que hace Lucas.
Dice, empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él les dirá, os digo que no sé de dónde son, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces, ¿te das cuenta cómo este pasaje que estamos estudiando en Marcos capítulo 2 nos lleva profundamente a examinar nuestra conversión? Lo que nosotros estamos evidenciando en la vida de este publicano es genuina y verdadera conversión. Hay un teólogo contemporáneo que ya no está con nosotros, el doctor Sproul, R.C. Sproul, enseñando acerca de la conversión. Fíjese lo que él va a decir, me encantó esto y se los leo literal. Dice, los verdaderos cristianos tienen luchas en su interior para volver a los antiguos ídolos de su vida antigua y ponerlos en el altar de su corazón. O sea, lo que Sproul está diciendo es que no es que somos perfectos después de haber creído en Cristo, después de nuestra conversión. No, hay luchas en el corazón de un verdadero creyente, dice. Y continuamente queremos traer esos ídolos a nuestro corazón, dice, ponerlos allí en el altar de nuestro corazón. Pero escuchen lo que dice, pero el verdadero cristiano se mantiene en pie de guerra contra su propio pecado. Eso es lo que hace el verdadero creyente, está en una guerra continua contra su propio pecado. Y cuando él se da cuenta de que ha quitado sus ojos de Jesús para ponerlos en cualquier otra cosa de este mundo, él viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que hace un verdadero creyente, viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo que distingue a un verdadero creyente no es el hecho de que no peca, sino el hecho de que se arrepiente más. Eso es lo que hace un genuino creyente, se arrepiente más. Es consciente de su pecaminosidad, es consciente de su maldad y viene a Cristo continuamente en arrepentimiento y fe. Eso es lo que evidencia la necesidad de autoproclamarnos el Evangelio. Nosotros hemos escuchado mucho tiempo que el Evangelio es para los de afuera, para los que están perdidos. No, es para los perdidos, pero también es para los creyentes. Si hay algo que va a vigorizar tu fe, si hay algo que va a fortalecer tu fe, no es la psicología, no es la pavada del momento en los círculos evangélicos. Es un mensaje que viene 2000 años predicándose, hermanos creyentes. El glorioso Evangelio de la cruz es lo que nosotros íbamos a recordar, la obra maravillosa de Cristo allí por nosotros. Entonces, lo que va a vigorizar la fe de un creyente es el glorioso Evangelio de la cruz. ¿Y qué proclama el Evangelio de la cruz? El Evangelio que predicaba Cristo. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Un genuino creyente es consciente, dijimos, de su pecaminosidad, de su maldad. Jesús no vino al mundo a congregar, a llamar alrededor de él personas buenas y decentes. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de lo que leímos en nuestro texto. ¿Cómo dijimos al principio? Cristo vino a transformar pecadores y a convertirlos en seguidores suyos. Fíjense que no solo Mateo había respondido al llamado de Jesús, sino muchos más. Y a partir de ahora podríamos decir, yo puse este mensaje, Jesús llama a pecadores. Después me arrepentí porque me hubiese gustado poner Jesús es amigo de pecadores. Porque a partir de ahora Jesús se constituye amigo de pecadores. Marcos 2:15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, yo quiero con toda la introducción que tal vez fue profunda hoy o larga, acerca de quiénes eran los publicanos, lo que significaba ser un cobrador de impuestos. Yo quiero que todo eso traigas ahora, hagas este ejercicio de traerlo a tu mente, porque ahora es momento de hacer correr nuestra imaginación. Nosotros tenemos que empezar a imaginarnos la escena, lo que está ocurriendo. Yo quiero que vos hagas correr tu imaginación, hermano. Dice el versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Mateo o de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, dice el verso 15. Mateo quería honrar a Jesús. ¿Y qué es lo que pensó? ¿Qué es lo que planificó? Una cena, una comida allí en su casa. Y no solamente eso, sino que es típico de los que son convertidos a Cristo, que no lo encajonan a Cristo, sino que lo comparten a Cristo. Es un distintivo de un convertido al Señor, o sea, y es lo que Mateo hace. Él quiere agasajar al Señor haciéndole una cena en su casa, pero también él quiere compartir a Cristo con sus amigos,
con esos otros publicanos y miserables como él, esa era una buena ocasión para que otros como él estuviesen sentados a la mesa junto al Señor. La palabra pecadores, del verso 15, la palabra que aparece allí como pecadores, es la que se usaba en los días del Señor para señalar a personas que eran inmorales. Esa es la connotación que tiene la palabra griega original. Ahí está hablando de inmorales, está hablando de, como dice un autor, de personas de moral cuestionable, personas que estaban flojas de papeles, su moralidad. Los publicanos y pecadores eran los que no seguían al pie de la letra todas las regulaciones que los fariseos habían impuesto a la ley de Moisés. Ustedes acuérdense, ahora vamos a profundizar acerca de quiénes eran los fariseos, pero acuérdense que estos líderes religiosos del pueblo de Israel imponían a la gente regulaciones, reglas que ni siquiera ellos eran capaces de cumplir. Entonces, en la época, un publicano y un pecador eran esos hombres, eran esas personas que no seguían al pie de la letra todas estas regulaciones que imponían los líderes religiosos. Por eso resultaba sumamente chocante ver a Jesús en esa compañía. Y por eso te decía yo recién que hagas correr tu imaginación. Porque el Señor Jesús está sentado a la mesa con lo peor de la sociedad. Y lo que vos te imagines, o sea, podés poner en esa lista los pecados que te imagines. Para los judíos, Él estaba compartiendo allí con hombres realmente miserables. Sentarse a comer con alguien en el contexto hebreo implicaba que vos te identificabas con ese grupo de personas. Y no solamente que vos te estabas identificando con ellos, sino que vos estabas como aprobando los pecados y las prácticas que estos realizaban. Y esos que estaban con Jesús eran hombres considerados inferiores a nivel social. ¿Por qué? Porque estaban al mismo nivel que un asesino, dijimos al principio, al mismo nivel que un ladrón, que un estafador. ¿Y quién estaba sentado a la mesa con ellos? El Señor Jesucristo. Y si Él estaba sentado a la mesa con ellos, ¿qué tenía que ser? Tenía que ser igual a ellos. Tenía que ser igual a ellos. O sea, imagínate el golpe que habrá sido en la mente de los fariseos, los escribas. Fíjate el verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Qué es esto que está pasando? O sea, ¿qué estamos presenciando? Fíjense el énfasis que hay en el texto, hermano. ¿Por qué? Porque en los versículos 15 y 16, ¿cuántas veces aparece la expresión publicano y pecadores? 3 veces aparece publicano y pecadores. O sea, Marcos claramente está remarcando, está poniendo un énfasis en su relato. Marcos nos está diciendo a gritos: Jesús estaba con publicanos y pecadores. O sea, eso es lo que vemos al leer el texto. O sea, Jesús estaba con miserables hombres, pecadores hombres. La semana pasada nosotros vimos que fueron los escribas los que comenzaban a criticar a Jesús porque Él perdonó los pecados de un paralítico y empezaron a cuestionar su autoridad para perdonar pecados. Los escribas eran los intérpretes profesionales, podríamos decir, de la ley, eran los teólogos reconocidos de la época, eran los expertos en las escrituras, en la ley de Moisés. Y esos hombres se escandalizaron, dijimos, porque Jesús perdonó los pecados del paralítico. Entonces ellos llegaron a ciertas conclusiones porque tenían un conocimiento teológico y ellos sabían que solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, si Jesús está perdonando pecados, ellos llegan a la conclusión de que Él se está adjudicando, Él se está presentando como Dios. Y por eso decían: este habla blasfemias. Así que imagínense, por favor, el escenario en la casa de Mateo. O sea, el que hace unas horas atrás estaba diciendo ser Dios, el que decía ser Dios y que perdonaba pecado, ahora está nada más y nada menos que en la misma mesa que se sientan publicanos y pecadores. Hombres que están excluidos de cualquier tipo de relación con Dios. O sea, a esta altura los escribas y fariseos se arrancaban los pelos porque no podían creer. El que decía ser Dios ahora se está identificando y está siendo igual que los pecadores. En la traducción Reina Valera no se aclara, la gran mayoría de nosotros tenemos Reina Valera, pero no se aclara quiénes eran estos escribas, porque la traducción de Reina Valera dice: y los escribas y los fariseos. Pero según algunos estudiosos del texto griego,
El texto original diría los escribas de los fariseos. ¿Qué significa esto? Que estos hombres que se están escandalizando eran escribas y para colmo de males también eran fariseos. Entonces, si dijimos que los escribas eran los teólogos del momento, los expertos en la ley, ahora tenemos que entender qué era ser un fariseo. ¿Por qué? Porque eran escribas de los fariseos. O sea, eran escribas y fariseos. Los fariseos, ¿quiénes eran? Eran hombres con un espíritu sumamente religioso. Ellos eran una estirpe aparte de la nación judía, para que ustedes se den una idea. O sea, eran profundamente religiosos, eran hombres muy moralistas, pero al mismo tiempo eran los más hipócritas de Israel. Ellos eran fanáticos de las interpretaciones rabínicas que había de la ley. Eran estudiosos de la ley. Tenían un fanatismo que rozaba la ridiculez y esa ridiculez la vemos en todas las imposiciones que ellos ponían sobre el pueblo de Israel. Por ejemplo, un claro ejemplo del carácter de estos hombres, nosotros lo encontramos allí en la famosa parábola del fariseo y el publicano. Te lo leo rápidamente, Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. Fíjate el escenario. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, fíjate, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor termina allí diciendo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Claramente ahí tenemos un claro ejemplo del carácter de los fariseos. Eso eran los fariseos. La palabra fariseo, una traducción sumamente correcta podría ser separatistas. Ellos eran separatistas. Ellos eran hombres que consideraban y enseñaban que en la vida había que separarse de todo pecador, separarse de todo lo que fuera religiosamente impuro. Los fariseos trataban por todos los medios de mantenerse lejos lo más posible de los pecadores para no contaminarse. Ellos no querían contaminarse. Por eso se volvían locos cuando veían a Jesús rodeado de pecadores y compartiendo con ellos. Un fariseo jamás iba a entrar a la casa de un publicano y menos sentarse a la mesa. Ellos estaban convencidos, hermanos, si Jesús verdaderamente fuera un enviado de Dios, si Él realmente fuera un enviado de Dios, Él estaría en compañía nuestra, Él estaría con nosotros. Esa era la conclusión a la que ellos habían llegado. Él no estaría con publicanos y pecadores. ¿Cómo un enviado de Dios va a estar identificándose con la lacra de la sociedad? Estos religiosos sabían mucho de la ley de Moisés, hermanos, pero ellos nunca tuvieron una clara perspectiva del pecado. Ellos nunca tuvieron un claro concepto del pecado y menos de la gracia de Dios. Por eso Jesús le da una respuesta contundente allí al final de nuestro texto. Fíjense cómo el Señor no tenía la obligación de responder a estos hombres, el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él va a ser determinante y les va a declarar el propósito de su misión. ¿Cuál es? Al oír esto, al oír cómo se escandalizaban, le dice: los santos no tienen necesidad de médico, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo no sé si vos podés ver el nivel de ironía que el Señor está manejando frente a estos religiosos, porque lo que está ocurriendo ahí, en ese texto, es ironía. Él está usando la ironía para hacerle ver a los escribas que la acusación que ellos estaban haciendo de él era absurda, era ridícula. Ustedes imagínense a un médico que solamente se junte con gente sana. Es lo que el Señor le está diciendo. O sea, imagínate el escenario donde un médico rechace a los enfermos. Eso es ridículo. Bueno, es lo que está pasando, es lo que el Señor le está mostrando. La relación del Señor Jesucristo con publicanos y pecadores era parte integral de su misión en este mundo. Él vino a buscar y salvar, dice, lo que se había perdido. Y no importaba eso que se había perdido, en qué vereda se encontraban.
No importaba en qué vereda estaban las personas. Si estaban en la vereda de los terribles pecadores de la sociedad de esa época, que eran publicanos y pecadores, o en la vereda de los terribles pecadores del círculo religioso, porque ellos eran tan pecadores como los publicanos. Entonces, y nosotros vamos a ver allí, Juan capítulo 3, cuando se acerca allí este judío, este fariseo, se acerca al Señor reconociéndolo como maestro y preguntándole cómo podía heredar la vida eterna. Entonces, el Señor vino a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido estaba en ambos lugares, en ambos bandos, ambas veredas. El problema de los fariseos y de los escribas no es que ellos eran tan buenos que no necesitaban el Evangelio. El problema de esta gente es que ellos no podían darse cuenta de la terrible condición en la que ellos estaban delante de Dios. Cuando el Señor dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, lo que el Señor no está haciendo, hermanos, y esto es una aclaración importante, es dividir a la humanidad en dos grupos: los que necesitan salvación y los que no necesitan salvación. O sea, no pensemos en eso al leer semejante afirmación. Lo que el Señor quiere mostrarnos, lo que el Señor les quiere mostrar en realidad a estos líderes religiosos de Israel y a todos los que son como ellos, es que el primer paso para poder ser salvo es ver la necesidad de ser salvo. O sea, el primer paso para poder ser salvo es ver la necesidad, y estos no veían la necesidad de un Salvador. Al contrario, ellos se consideraban ya salvados, perfectos. Y una aplicación, hermanos, para arribarnos ya al final. ¿Somos verdaderamente conscientes del problema tan serio que nosotros tenemos delante de Dios por causa de nuestro pecado? Hoy no es una reunión común y corriente, es la Santa Cena. Nosotros vamos a recordar lo que el Hijo de Dios tuvo que hacer por causa de nuestro pecado. O sea, tuvo que, lo más perfecto, lo más sublime del cielo, tuvo que venir a humillarse a este mundo para ir a morir por pecadores. Y la pregunta es, ¿somos conscientes del problema que tenemos delante de Dios por causa de nuestro pecado? Yo quisiera rápidamente, no hace falta que lo busque, podés tomar anotación, pero sí quisiera que preste atención. Yo voy a leer una serie de versículos rápidos para mostrarnos esto, la situación nuestra. Escuchá brevemente estos pasajes. Mateo 22:35 va a decir lo siguiente: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle al Señor, uno de los fariseos, lo va a tentar y le va a preguntar: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. O sea, todo se resume en esto, le está diciendo el Señor. Vos fíjate que el Señor le está diciendo que el mandamiento más importante es ese: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, si eso es lo más importante, lo verdaderamente importante, lo más urgente, violar ese mandamiento es el pecado más grosero que un hombre puede cometer. Violar el mandamiento de no amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, es el pecado más grande. El pecado más grande no es matar a alguien, no es robar, no es adulterar, no es fornicar, no es mentir, en fin, todas las violaciones del decálogo que vos puedas agregar allí. El pecado más grande que un hombre puede cometer es no amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y la realidad de todos los que estamos acá en este lugar, la realidad de todos y cada uno de nosotros, es que ninguno pudimos hacer eso, cumplir eso a la perfección. Ningún ser humano, hermano, ni siquiera por un segundo puede cumplir esto. Y si yo no puedo cumplir ni por un segundo eso, menos voy a cumplir amar al prójimo como a mí mismo. Nosotros, hermanos, nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón. Nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón. No, a nosotros nos amamos. Esa es la realidad del hombre. Se ama a sí mismo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, pero no al otro, y menos a Dios. Otro pasaje, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel
aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo te estoy convenciendo para que vos seas consciente, acordate, de lo grave de nuestro pecado. Entonces vemos otro pasaje, allí lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que si vos te querés salvar guardando la ley, guardando allí el decálogo, los 10 mandamientos, vos tenés un tremendo problema delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice Pablo, es maldito todo aquel que no obedece cada uno de esos mandamientos en todos sus detalles, durante toda su vida. Entonces, para salvarte vos, tenés que obedecer de manera perfecta a la ley de Dios todo el tiempo, todo el momento, durante toda tu vida. Y la pregunta es, ¿quién puede hacer eso? ¿O quién pudo de nosotros? Entonces te vas dando cuenta cómo va tomando forma este principio que decíamos antes, de que el primer paso para ser salvo es reconocer, es ver la necesidad de un Salvador. Estos 2 pasajes que yo acabé de leerte no hacen otra cosa que mostrarnos cómo va emergiendo la imagen de Cristo, cómo todo pecador debe, frente a la realidad de lo que dice la Escritura, debe mirar, debe girar hacia la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un Salvador perfecto y glorioso como Jesucristo. Y si todavía vos no tenés dimensión de lo que es el pecado en la vida del hombre, Santiago capítulo 2 debe darte la dimensión correcta, porque dice, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La moral de Dios, hermano, o sea, el decálogo, la ley moral de Dios, dice un autor, es como una cadena de 10 eslabones. Si vos rompes un eslabón, no rompiste solamente un eslabón, sino que rompiste la cadena. O sea, si no cumpliste uno de los mandamientos, o sea, te haces culpable de todo lo demás. Y lo que Jesús está diciendo en ese último versículo, en Marcos 2:17 de nuestro pasaje, no es que hay personas en el mundo que no son tan malas que no necesitan el perdón de Dios. Y que hay otras que son buenas, ¿no es cierto?, que no lo necesitan también. Lo que el Señor quiere que nosotros veamos es que todos estamos en la misma situación, todos tenemos la misma necesidad de salvación, hermanos. Pero hay muchos que esconden esa necesidad bajo un manto de decencia y de religiosidad, como los fariseos de nuestro texto, con los escribas. Pero la buena noticia, hermanos, que proclama el Evangelio a los 4 vientos, es que hay esperanza para todos en el Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio, hermano. Hay esperanza para los publicanos y pecadores, y hay esperanza para los fariseos. Hay esperanza siempre que tanto uno o el otro reconozca su impotencia y su miseria delante de Dios y vaya en arrepentimiento y fe. Yo no sé en qué vereda estás vos parado, si del lado de los publicanos y pecadores o del lado de los fariseos. Si estás parado del lado de los morales y decentes o del lado de los inmorales e indecentes. Pero ¿sabés cómo tenemos que irnos a este lugar con la cabeza así, saturada, de que todos necesitamos urgentemente reconocer nuestra condición, acercarnos a Dios en arrepentimiento y fe, ponernos a cuentas con Él? Y la buena noticia del Evangelio es que Cristo vino al mundo a salvar todo tipo de pecadores. Todo tipo de pecadores. Si vos sos un fariseo, hay esperanza para vos. Si vos sos una persona que se cree decente y que se justifica en su decencia, hay esperanza para vos. Sos un pecador que necesita arrepentirse. Si vos sos un publicano, hay esperanza para vos también. Eso es lo que anuncia el Evangelio, mis hermanos. Los fariseos de nuestro pasaje estaban tan enfermos y necesitados de salvación, al igual que los publicanos y pecadores. Sin embargo, hermanos, el Salvador vino al mundo, estuvo entre ellos, pero solo algunos, dice el texto, solo algunos pudieron recibir ese precioso regalo que es la salvación. Solo algunos, los que fueron a Cristo en arrepentimiento y fe. Para cerrar, a modo de conclusión, una consideración final para todos aquellos que son verdaderos creyentes, que se consideran a sí mismos verdaderos creyentes, que tienen el testimonio en su corazón de que Cristo es su Señor y su Salvador. Yo quiero hacer una reflexión final para ellos. Yo no sé si ustedes prestaron atención durante el mensaje, pero hay mucho que aprender
que pueden resultar de aplicaciones de este pasaje. Claramente en una exposición como esta no podemos sacar todas las aplicaciones que se pueden sacar de un texto de los evangelios. Pero hay mucho para aprender acerca de la misión y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Yo antes les hablé al principio de que Marcos está dando ciertos distintivos, ciertas características del ministerio del Señor. Y nosotros tenemos mucho que aprender acerca de su misión. ¿Por qué? Porque Él no se quedó esperando que las personas en necesidad vayan a Él. Esto es para los creyentes. Él no se quedó esperando eso, sino que Él salió a buscarlo. Continuamente, dice el Señor, se fue, enseñaba, predicaba. Él salió a mostrarles compasión y a predicarle el Evangelio. Eso es lo que aprendemos del texto. Ese vínculo de Cristo con los pecadores tenía un objetivo claro, hermano. O sea, esa relación que nosotros vemos por la cual se escandalizaban los fariseos, tenía un objetivo claro y no era dejarse arrastrar Él mismo por la impiedad o por la pecaminosidad de esos hombres, sino que Él se vinculó con ellos porque Él quería rescatarlos de su vida. Ellos estaban perdidos y Él vino a salvarlos. Ese vínculo tenía el objetivo de rescatarlos de su mala y vana manera de vivir. En el Nuevo Testamento, hermano, nosotros encontramos dos declaraciones que yo quiero que den vuelta en tu cabeza en este momento. Hay dos declaraciones acerca de Cristo que son, según la lógica humana, contradictorias, según el entendimiento nuestro, contradictorias. En Mateo capítulo 11, versículo 19, se lo va a nombrar a Jesús como amigo de pecadores. Pero en Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice el autor de los Hebreos que Él era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Eso es contradictorio. ¿Cómo puede ser que en un texto se lo identifica al Señor como amigo de los pecadores y en otro texto apartado de los pecadores? ¿Por qué? Porque Él era santo, Él era puro, sin mancha. ¿Y sabes qué, hermanos? El Señor era ambas cosas al mismo tiempo. El Señor era apartado de los pecadores y era amigo de los pecadores. Ambas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la única forma de cumplir su misión no era como pensaba, sumándose a la fila de los fariseos. La única forma de cumplir su misión era acercándose a los pecadores, estando con ellos, predicándole la palabra de Dios, mostrándole misericordia y compasión. Misericordia y compasión, hermanos. Y hoy nosotros estudiamos un texto que debe movilizarnos a nosotros, seriamente, profundamente. Yo les dije que cuando nos presentamos frente a texto como este tenemos que hacer correr nuestra imaginación. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, al Dios encarnado, al Dios de los cielos, allí en la persona de Cristo, sentado a la mesa en la casa de Mateo? Imagínense la escena. ¿Ustedes se imaginan eso? El profeta Isaías en el capítulo 6, él va a decir que los ángeles, cuando le alaban a Dios, dice Isaías capítulo 6, se cubren el rostro porque no pueden mirar la santidad de Dios. Eso es terrible, hermano. Le alaban diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y vos imaginate lo que la palabra de Dios nos está poniendo frente a nuestros ojos. Ese mismo Dios, dice el Marco, está sentado en una mesa llena de gente inmoral, gente que no vale nada. Gente que no vale nada, hermano. Jesús está allí sentado compartiendo con publicanos pecadores. Y el relato pone en evidencia, hermano, que Jesús estaba a gusto con esa gente. Él no está escandalizándose como los fariseos. Él está a gusto, al punto de que las palabras que se usan en el idioma original nos dan la muestra de que Él estaba allí. Hay una connotación de pertenencia. Él estaba allí a gusto con esa gente. No estaba criticándolos o rasgándose las vestiduras. No, porque esas personas, esos miserables pecadores, a esos Él vino a salvar. Jesús tenía algo que esa gente necesitaba y Él estaba ahí para dárselo, hermanos. A mí me gusta correr mi imaginación y me gusta imaginarme en esa mesa sentado con Jesús. Imagínate eso. Pero en el fondo a mí me entristece algo, hermano, saber que si yo tal vez hubiese estado en esa época, probablemente yo hubiese estado del lado de los fariseos.
A mí me entristece saber que probablemente si yo hubiese estado en esa época hubiese estado criticando al Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor en su gracia tuvo compasión de mí, tuvo misericordia de mí, y hoy me promete a la luz del Evangelio que yo un día voy a poder estar sentado a la mesa con Él. Yo un día voy a poder estar sentado con Él allí en la eternidad, gozándome de su presencia. Nosotros tenemos una misión que cumplir, hermanos. Y ese es el punto que yo quiero llegar. Juan 20, 21 dice el Señor Jesucristo: así como yo fui enviado, yo los envío al mundo. Y cuando nosotros nos encontramos frente a este desglose que nos hace Marcos de la persona y del ministerio del Señor, eso debe calar profundo en nuestro corazón. Nosotros tenemos, al igual que nuestro Señor, una misión que cumplir. Fuimos llamados a llevar el mensaje de salvación, hermanos. ¿A quiénes? A publicanos y fariseos. A publicanos y fariseos. En este mundo hay publicanos y fariseos que necesitan de Cristo, hermano. Nosotros fuimos llamados a llevar, a ejecutar esa misión. ¿Confiando en qué? ¿En qué tenemos que confiar cuando cumplimos nuestra misión? En que Dios continúa, hermanos, trabajando y obrando con poder por medio de la predicación del Evangelio. Nosotros proclamamos y predicamos a Cristo crucificado. No podemos callar y dejar de decir lo que hemos oído, dice el texto, y lo que hemos creído. Pero eso nunca va a ser posible si nosotros asumimos, hermano, una postura de fariseos y perdemos el contacto con los incrédulos, perdemos el contacto con los creyentes. A veces en el círculo cristiano parece que tenemos como vestigios de ese comportamiento. Nos escandalizamos de los pecadores y nos abstraemos, ¿no es cierto?, en nuestro círculo religioso. No, necesitamos estar en contacto con pecadores, no para ser llevados por los pecadores a la impiedad, sino para llevarles a Cristo a los pecadores. Nosotros tenemos que recordar, hermano, lo que nosotros éramos cuando no éramos creyentes. ¿Vos te acordás de eso o ya te olvidaste? ¿Vos hacés el ejercicio cada tanto de recordar quién eras vos cuando no eras un creyente, cuando eras un publicano y pecador? O un fariseo tal vez, confiando en tu propia justicia. Gloria a Dios, hermano, que hubo creyentes que tuvieron misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hicieron? Nos predicaron el Evangelio y confiaron en que Dios iba a usar esa predicación gloriosa para nuestra conversión. Otra pregunta final ya para cerrar. Si todos los creyentes de esta iglesia fueran como vos, si todos los creyentes de esta iglesia, hacete este ejercicio, fueran como vos, ¿vos creés que las visitas vendrían a esta iglesia y se sentirían bienvenidos? Ese es el punto. ¿Cómo es tu relación con publicanos y pecadores? ¿Es como la de Cristo o como la de los fariseos? O sea, cuando vos ves un pecador, ¿te escandalizás o le predicás el Evangelio? ¿O sos como Mateo que te sumás allí a esa actitud de invitar a la casa y compartir una cena con ellos? Eso es lo que hizo Mateo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer esto. Y quiero cerrar con esto. A ser como Él era. Él era, dijimos, al mismo tiempo apartado de los pecadores y amigo de los pecadores. Y nosotros debemos ser eso, hermano. Apartado de los pecadores y a la vez amigo de los pecadores para llevar el glorioso mensaje de la cruz. Amén.